Muy bien, hermanos. Hoy queremos enseñar, ¿no?, este tema que para mí, y creo que la Escritura lo dice, es trascendental, es importante, que es conocer el Evangelio. Muchos creyentes en esta época, ¿no?, de la historia de la humanidad, no saben qué es el Evangelio, incluso cristianos. O si tienen algún concepto, de repente es muy básico, muy elemental. Entonces, el propósito de esta enseñanza, en primer lugar, para la iglesia, es profundizar, es afirmar en el conocimiento de esta verdad y poder nosotros perseverar, porque el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintio que ellos habían recibido el Evangelio, pero que tenían que perseverar en el Evangelio. Y también el propósito es aquellos que no conocen todavía qué es el Evangelio, pues esta es una oportunidad, ¿no?, de entender de qué se trata. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos aquí reunidos un domingo por la mañana? No estamos aquí porque nos sobre el tiempo, porque queremos hacer vida social, sino porque el Evangelio ha transformado nuestras vidas. Cuando llegó el Evangelio a nuestras vidas y creímos, fuimos transformados y estamos aquí. Entonces, yo voy a pedirle a usted esta mañana que esté muy atento y pueda ir conmigo, por favor, leyendo parte por parte, ¿no? Vamos a tomar como referencia aquí donde Pablo escribe a la iglesia en Roma, en Romanos 1:16. Usted no tiene por qué subir allá porque todo está aquí. Ya, al final se le va a entregar un folleto. Si puede anotar algo, anótelo. Algo que de repente no está, en su conocimiento, no hay problema. Pero no se le entrega buscando la vida porque todo está en el proyector, ¿ok? La diapositiva. Dice el apóstol Pablo aquí: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En esta expresión hay mucha verdad profunda, pero no nos vamos a detener ahí. Queremos dar, ¿no?, las enseñanzas básicas de este tema. Muy bien, vamos a empezar desarrollando con esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿No? Vamos a ver en primer lugar el significado de esta palabra. La palabra Evangelio significa buena noticia. ¿Qué significa? Buena noticia, ¿no? Y en la Biblia, cuando hablamos de la Biblia, de la Escritura, es la buena noticia de Dios. ¿Para quién? Para la humanidad. Y es acerca de Jesucristo, quien por su muerte, ¿qué más? Sepultura, ¿qué más? Resurrección, hizo posible, ¿qué cosa? Que los seres humanos podamos reconciliarnos con Él, es decir, con Dios, y podamos recibir gratuitamente, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos y creemos en Él. Amén. El Evangelio se basa en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Amén. Todo está, hermanos, encapsulado en ese hecho. Todo el favor de Dios, la salvación de Dios, la misericordia de Dios, la vida eterna, todo, hermanos, está ahí en este hecho trascendental, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección
de Jesucristo. Amén. Aunque fue un hecho histórico, pero, hermanos, el Evangelio sigue vigente, porque el Evangelio dice que es eterno. Amén. Ahora, Jesús con su sacrificio, ¿verdad?, selló la victoria total. ¿Sobre qué? Sobre el pecado. ¿Sobre qué más? Sobre el diablo y la muerte eterna. Y anhela compartir con nosotros esa victoria. En este acontecimiento Jesús derrotó para siempre el pecado, derrotó para siempre al diablo y derrotó para siempre la muerte eterna. Ya no tenemos por qué ser esclavos del pecado, ya no tenemos que ser cautivos del diablo, ni tampoco, hermanos, tener la muerte eterna, que es la condenación eterna. Porque ahora es posible que a través de Cristo nosotros podamos experimentar y recibir la salvación que hay en Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces, eso es importante que podamos nosotros comprender, que el Evangelio es una buena noticia. Amén. No es un conjunto de reglas, es una buena noticia de un hecho consumado. Es decir, que usted y yo no tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación. No hay ningún mérito humano, ninguna obra humana que usted pueda hacer, por muy bondadosa que sea, que pueda hacer que usted pueda ganarse la vida eterna. Porque la única obra es la obra perfecta de Cristo a través de su muerte, su sepultura y su resurrección. Porque todo aquel que crea en Él, cree en su sacrificio, morirá, será sepultado y resucitará a una vida nueva. ¿Cuánto da gloria a Dios? Un aplauso a Jesús. Entonces, cuando un creyente cree en el Evangelio, cuando una persona, cree en el Evangelio de corazón, muere a su vida pasada, muere al pecado. Cuando el creyente cree, es sepultado juntamente con Cristo. Su vida pasada es sepultada. Amén. Y se levanta en resurrección, ¿no?, en una vida nueva. A su nombre, hermano. Ese es el poder del Evangelio. Cuando se cree, es solamente por creer. Muy bien, quiero especificar, ¿no? Bueno, son gráficos que representan la muerte. Sabemos que Jesús murió crucificado, ¿verdad? Sabemos que Jesús fue sepultado. También sabemos que Jesús resucitó al tercer día. Pero no basta con saber, porque por cultura general mucha gente sabe que sucedió este hecho, pero hay que pasar del conocimiento a la fe, porque la salvación, hermano, es para todo aquel que cree. Ahora, tenemos ese fundamento espiritual o bíblico para definir lo que hemos hablado. Dice aquí en 1 Corintios 15, verso 1 al 4, dice: además os declaro, hermano, el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos de Corinto, a la iglesia. No le está predicando el Evangelio, les está haciendo recordar el poder del Evangelio. ¿En qué o de qué se trata el Evangelio? Porque solo el Evangelio puede transformar nuestras vidas. Ahora le dice: os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Yo les he predicado el Evangelio, dice Pablo. Les declaro otra vez. Dice: el cual también que recibiste. No solamente, hermano, escucharon la predicación de Pablo, sino que recibieron el Evangelio. Mucha gente escucha, pero no recibe el Evangelio. Entonces no hay transformación.
no hay cambio. ¿Me dejo entender? Entonces por eso dice el cual recibiste, en el cual también ¿qué? Hay que perseverar en el Evangelio. Hay que perseverar en esa verdad, ¿no? Y por el cual asimismo, ¿qué dice? Hay que retener el Evangelio. La palabra que os he predicado, dice, soy salvo. Si ustedes retienen, si ustedes perseveran, sois salvos. Porque en Corinto se estaban desviando del Evangelio. Y entonces dice, si no creíces que, mírenlo. O sea que el Evangelio no solamente se trata de un hecho que aconteció cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó, sino que el Evangelio sigue latente, sigue vigente. Y es aplicable a nuestras vidas todos los días. Porque todos los días también tenemos que seguir muriendo a nuestro yo. Y tenemos que aspirar a una vida nueva. Por eso dice, hermanos, si no creíste en vano. Porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue ¿qué? Sepultado. Y que y que fue resucitado el tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí me equivoqué el orden, discúlpenme. Pero habla aquí de la muerte, de la sepultura y la resurrección. ¿De quién? De Cristo. Mire, Pablo está haciendo recordar el Evangelio a los hermanos que un día recibieron el Evangelio y que por alguna razón estaban dejando de creer, estaban dejando de perseverar. Porque nosotros tenemos que perseverar en esto, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo, hermanos, resucitó. Parece un simple mensaje, pero Pablo dice que el Evangelio no es un simple mensaje, sino que es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Diga conmigo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Cada vez que tú hablas el Evangelio, tú estás hablando poder de Dios. Cada vez que tú recibes el Evangelio, tú estás recibiendo poder de Dios. No es un poder político, humano, filosófico, teológico. Es la omnipotencia de Dios encapsulada en este poderoso mensaje. Y cuando alguien lo cree, entonces el poder de Dios se expresa, se manifiesta en esa vida. Y tú y yo somos testigos de eso. Porque ¿qué nos cambió? ¿Qué nos transformó? Fue el Evangelio. Porque el Evangelio, hermano, es poder de Dios. ¿Para qué? No para hacernos ricos, no para hacernos famosos, no para librarnos de los problemas que podamos tener en esta vida, aunque Dios nos puede librar, pero el propósito es la salvación. Amén, hermano. Y es grave eso, porque si no, hermano, estamos en nuestros pecados. Aquí un poquito, seguramente por la edición de las Escrituras lo he mezclado un poquito. Pero yo al final le voy a dar un folleto donde está todo esto para que usted lo repase, para que usted lo pueda tener y compartir, porque esto se tiene que hablar. Ahora, ya hemos definido qué cosa es el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es el origen del Evangelio? Esto es importante, porque el Evangelio, hermano, no es un invento humano. No es algo que los evangélicos hayamos creado. No es un mensaje que nosotros hayamos inventado o alguna religión haya inventado. Tenemos que saber de dónde proviene este mensaje o esta buena noticia. La palabra evangelio se usaba en los días del Imperio Romano. Recuerda el contexto
de la vida de Cristo es que Roma era un imperio en ese tiempo. Y Israel estaba sometido al imperio romano. Entonces, en los días del imperio romano se usaban esta palabra para anunciar alguna buena noticia referente al imperio. Por ejemplo, cuando nacía un nuevo rey, o sea, un heredero de la corona, el emperador enviaba un pregonero a las plazas públicas, a los mercados, a lugares donde había concurrencia de gente, y anunciaba fuertemente que había nacido un nuevo heredero de la corona. Esa era una buena noticia en ese tiempo. También se anunciaba la victoria, hermano, en una guerra. Cuando Roma ganaba una guerra, el emperador mandaba a comunicar que Roma había conquistado un nuevo territorio y anunciaba y daba a conocer a los ciudadanos de Roma, porque era una buena noticia. O cuando un nuevo rey asumía, ¿no?, la corona, esa noticia también el emperador mandaba anunciar la buena noticia que un nuevo rey había asumido la corona. Entonces Pablo toma esa palabra inspirado por el Espíritu Santo y entonces Pablo llama la buena noticia de Dios como el evangelio de quién. Hace una diferencia. No es ahora el evangelio del imperio romano, es decir, no es una buena noticia del imperio romano, sino que esta es una buena noticia que viene ¿de dónde? De Dios. Diga conmigo, el evangelio viene de Dios. Es una buena noticia que Dios quiere comunicarnos. Señalando, ¿no?, cuando Pablo dice el evangelio de Dios, señala su origen divino porque nació en el corazón de Dios como un medio de salvación para toda la humanidad. Cuando dan gloria al nombre del Señor. ¿No? Entonces, ¿dónde se origina el evangelio? En Dios. Diga conmigo, el evangelio se origina ¿dónde? En Dios. Alabado sea Cristo, ¿no? Por eso Pablo dice el evangelio, así le llaman. Y estos textos, como hay muchos, hacen referencia al origen del evangelio. Por ejemplo, aquí Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de quién? De Dios. De Dios. ¿Ah? Entonces, ¿a quién le pertenece la autoría de esta buena noticia? A Dios. Aleluya. No fue algo que Pablo se inventó. Esto viene del mismo corazón de Dios. Hay una buena noticia del cielo para los hombres, gloria a Jesucristo, que es a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, los hombres pueden volver a Dios, los hombres pueden reconciliarse con Dios y recibir gratuitamente la vida eterna. Romanos 15:16 también dice Pablo: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando ¿qué? El evangelio de Dios. Otra vez Pablo dice: se trata del evangelio de Dios. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque siempre han habido personas, como en el tiempo de Pablo, como en ese tiempo, que piensan que el evangelio es un invento de los hombres. Pero sabemos por las Escrituras que el evangelio es de origen divino porque nació en el corazón de Dios. 1 Timoteo 1:11 dice: según el glorioso ¿qué? Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido ¿qué? Encomendado. Pablo predicaba según el glorioso evangelio del Dios bendito. Aleluya. No era una buena noticia de Pablo, era una buena noticia de Dios. Aleluya. ¿Cuántas alabanzas a Jesús? Entonces, hermanos, ¿cuál es el origen del evangelio? ¿Dónde se origina el evangelio? En el corazón de Dios, en el deseo de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Amén, hermano.
Entonces, eso usted tiene que saberlo. Eso usted tiene que estar convencido. Porque van a poner en tela de juicio cuando tú les prediques el Evangelio. No se trata de nosotros, se trata de Dios queriendo alcanzar a los hombres a través del Evangelio. Por eso Pablo le llama el Evangelio de Dios y hace una diferencia con el Evangelio que anunciaba el Imperio Romano. Aleluya. Cuando da gloria al nombre de Jesús. Los hermanos que vivían en Roma sabían, porque vivían en ese contexto, y cada vez que había una buena noticia en el Imperio Romano, ellos veían al pregonero y escuchaban al pregonero anunciar la buena noticia del Imperio Romano. Pero Pablo dice: hey, yo no les vengo a hablar ahora el Evangelio o un Evangelio de Roma. Yo les vengo a hablar o anunciar el Evangelio de Dios. Aleluya. Cuando dan gloria a Jesús. A su nombre, hermano. ¿No? Es el Evangelio, hermano, es de origen divino. Otro punto importante. ¿De quién trata el Evangelio? ¿De quién trata? ¿No? Es importante esto definir porque existe un evangelio humanista que se ha mezclado o se ha metido en la iglesia y se predica, donde se habla más del hombre, donde el centro del mensaje es la necesidad del hombre. Pero el centro del mensaje del evangelio es únicamente Jesucristo. Eso, hermano, tiene que quedar bien claro, ¿no? Como dice ahí, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Las escrituras, porque las escrituras, hermano, narran la historia de muchos personajes. Usted ha leído la Biblia. Nos habla de Adán, nos habla de Noé, nos habla de Moisés, nos hablan de los profetas, ¿verdad? Como Elías, Jeremías, Isaías, nos hablan de la nación de Israel. Hechos históricos asombrosos, hombres poderosos en Dios, mujeres que Dios usó, muchos personajes hay dentro de las escrituras. Pero en todas las escrituras, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, tienen el único propósito de presentar únicamente a Jesucristo como el Salvador. Amén. Todo el Evangelio, hermano, se basa en él. Desde Génesis, por ejemplo, aunque el Antiguo Testamento nos hablaba Dios ya de Cristo en sombras, en símbolos, en representaciones. Le voy a poner un ejemplo. A ver. Cuando el Señor vistió a Adán y Eva, ¿se acuerdan? Porque ellos estaban desnudos después que pecaron. Ellos se cubrieron con hojas de higuera. Pero el Señor dice en la Biblia que los vistió con túnicas de pieles de animales. Ahí ya se estaba hablando de Cristo. Porque tuvo que haber un sacrificio de un ser inocente, de un animal, para cubrir la desnudez que representa el pecado de los hombres. Por eso ahora nosotros somos revestidos de Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo, nuestra alma es vestida, ya no está desnuda. Por eso dice en Apocalipsis que nos ha vestido de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Por eso en las cartas de Pablo dice: vístanse de nuevo hombre, vestidos de amor, vístanse de misericordia, vístanse, en otras palabras, vístanse de Cristo. Ya nos hablaba en Génesis de Cristo, en una forma simbólica. El arca de Noé también es un tipo de Cristo. Todos los que entraron al arca fueron salvos de un juicio que vino sobre el mundo en aquel tiempo. Cristo, su iglesia, que es su cuerpo, hoy es como un arca. Todos los que entran, ¿no?,
Y son unidos a Cristo, aleluya. Los que están en Cristo, nuevas criaturas son, gloria a Dios. Son salvos por estar en Cristo, no por ser evangélicos, no por asistir a una iglesia evangélica, católica, mormona, sino por estar en Cristo. A su nombre, hermanos. En todo el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando se sacrificó el cordero y con la sangre cubrieron los dinteles de la puerta de Israel que vivían dentro de Egipto, Dios iba a juzgar a Egipto y iba a matar a los primogénitos, porque Faraón no quería obedecer a Dios, dejar libre a su pueblo. Entonces Dios envió un juicio, pero para que el juicio no caiga sobre su pueblo, les dijo: van a matar un cordero que no tenga ningún defecto. Y se lo van a comer la carne, pero con la sangre van a cubrir los dinteles de su puerta. Moisés habló al pueblo, el pueblo creyó. Mataron un cordero, escogieron el cordero sano, ¿no? Que no tenía ningún defecto. Yo me imagino que lo revisaron bien y lo sacrificaron. Y su sangre, ¿no?, usaron para cubrir las puertas. Entonces esa noche pasó el ángel de la muerte, donde había sangre de cordero. El ángel pasaba de largo, pero en la casa donde no había la sangre del cordero, ahí no había muerte. Hoy nosotros hemos sido lavados con la sangre, no el cordero nuestro, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo estaba siendo anunciado ya ahí como un cordero. Porque cuando Juan ve a Cristo venir, Juan el Bautista dice: que ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así todo el Antiguo Testamento, todo el tabernáculo, por ejemplo, que Moisés edificó en el desierto, desde los colores, desde el material, los metales, las piedras, todo habla de Cristo. Todo habla de Cristo, hermano. ¿Aló? El altar del sacrificio, el altar de incienso, los panes del lugar santo, todo habla de Cristo. O sea, ellos estaban viendo a Cristo a través de figuras, de imágenes, de cosas materiales. A su nombre, hermano. Por eso Pablo dice que esos fueron sombras de Cristo. Pero ahora nosotros ya no vivimos en la sombra, sino vivimos en la realidad de las cosas. Cristo es la verdad presente. No sé si me dejo entender. ¿Cuántos aquí tienen sombra? 5. Lo demás tienen sombra. Si no tienes sombra, porque ya te fuiste. ¿Cuántos tienen sombra? ¿Tú eres la sombra o es un reflejo tuyo la sombra? Ya, ellos veían el reflejo de Cristo en el Antiguo Testamento, pero no era la esencia. Pero ahora en el nuevo pacto, Cristo es la imagen del Dios viviente, la imagen misma de su sustancia. Nosotros vivimos en la sustancia de Cristo. Y la sustancia de Cristo vive en nosotros. Por eso nosotros lo podemos sentir en nuestro espíritu. Podemos sentir su vida, su presencia, su poder que nos levanta, que nos ayuda, que nos consuela, que nos fortalece. Es la sustancia del Cristo viviente, ahora viviendo en nosotros. Toda la escritura, mis amados hermanos, todo. Yo sé que Abraham fue un gran hombre de Dios. Moisés, ni qué decir. Elías, ni qué hablar. Jeremías, Isaías, hombres poderosos en Dios. Pero sobre todo ellos, dice, hay un nombre, sobre todo nombre, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es el nombre de Abraham que nos salva, no es el nombre de Moisés, no es el nombre de Elías, no es el nombre de Jeremías, es el nombre de Jesús. A su nombre, hermano. Bendito sea nuestro Dios, hermano.
desde Génesis a Apocalipsis, Pablo fue un hombre tremendo de Dios, Pedro también, pero sobre ellos es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces el Evangelio, mis amados hermanos, se trata únicamente de Cristo y su obra redentora a favor de la humanidad. El Evangelio se fundamenta y gira solo alrededor de él, y si no es así, entonces es un falso Evangelio. Si usted, hermano, filtra, escúchame, le voy a decir algo, si usted filtra todas las predicaciones que usted comparte o le comparten a usted en las redes sociales con el Evangelio, es decir, en muchos de esos mensajes ya no se habla de la cruz de Cristo. Todo lo que es hablar hablan sobre la necesidad del hombre. Es decir, evangelios que tratan, o un evangelio emocional, un evangelio que trata al hombre como el centro, pero el centro del evangelio es Cristo. Y solo en Cristo hay esperanza. Solo en Cristo podemos ser más que vencedores en las tribulaciones, en el hambre, en la desnudez, en la espada. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Se da cuenta? No dice, todo lo puedo con mis propias fuerzas. Todo lo puedo porque ayuno muchas veces o porque no. Todo lo puedo en Cristo. No se trataba de Pablo, se trataba de Cristo en nosotros. Entonces, el centro del mensaje es Cristo. No es ni siquiera nuestra necesidad. Es Cristo. Romanos 1:4 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes, porque las Escrituras ya lo dicen, por sus profetas en las Escrituras. Esto es lo que le estaba hablando de las sombras en el Antiguo Testamento, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Dios se trata de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién se trata el Evangelio? De nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros. Usted va a escuchar predicaciones donde hay predicadores que hablan de ellos, hablan de sus sueños, de sus visiones, de sus experiencias. Eso no es el Evangelio. No digo que no se puede compartir, pero el mensaje, la predicación, siempre tiene que estar el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección, porque todo es posible a través del Evangelio que es Jesucristo. Por eso Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. No vengo a hablarles de mí, no les vengo a hablar de que yo he hecho milagros. Pablo hacía tremendos y extraordinarios milagros, pero él dice, no nos predicamos a nosotros, sino a ¿quién? A Jesucristo. Mire, cuando Pablo va a Corintios, le dice, yo me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Cristo y este crucificado. Porque solo el Evangelio puede transformar nuestras vidas. Solo en el Evangelio está el poder de Dios para cambiar. Dios ha puesto en nosotros, hermano, nos ha confiado un poder más grande que la bomba nuclear. ¿Entiende lo que le digo? Los países poderosos se jactan de tener bombas nucleares y muestran sus ejercicios militares, no transmitiendo el recorrido de los misiles que van cargados de bombas nucleares. Y uno cuando ve esa noticia, luego dice, wow, viene la tercera guerra mundial y todo se acaba ya. Y
es verdad, son armas letales de destrucción masiva. Una sola bomba puede hacer desaparecer una ciudad, destruir los edificios y las personas desaparecen como nada. Pero el poder del Evangelio es más grande que eso. Así que tú y yo somos portadores de ese poder. Por eso, hermanos, dice, el Evangelio es poder de Dios. Dunamis, poder, dunamis, de donde proviene la palabra dinamita. ¿Ah? Gloria al Señor. Cuando dan gloria a Jesucristo. O sea, cuando tú hablas el Evangelio, tú estás hablando poder. Cuando tú recibes el Evangelio, escuchas el Evangelio, tú estás recibiendo poder de Dios. Cuando dan gloria al Señor. Por eso el diablo quiere enmudecer a la iglesia. Satanás quiere que tú y yo estemos mudos, que no hablemos del Evangelio, que hablemos de sueños, de visiones, de que me fui al infierno, fui al tercer cielo. Pero que no hables el Evangelio. Pero esta mañana el Señor va a desatar nuestra lengua, porque vamos a entender qué es lo que Dios nos ha confiado. Pablo le llama un tesoro en vaso de barro, porque también es algo valioso. El Evangelio es algo que no tiene precio, hermano. Bendito sea el Señor. Gálatas 1:6-9. Como en el tiempo de Pablo, en estos tiempos también, hermanos, van a haber falsos evangelios. Estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Miren, los gálatas que habían escuchado el evangelio ahora estaban siguiendo un evangelio diferente. Y escuchen, no que haya otro, no es que haya otro evangelio, porque no hay un solo evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún nosotros, mira lo que dice Pablo. Pablo se pone ahí también. O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema es maldita. ¿Y de qué evangelio diferente está hablando Pablo? El que habían entrado maestros judaizantes que creían en la ley de Moisés, en la Torá. ¿No has escuchado esa expresión en estos años también? Tienes que obedecer la Torá. Tienes que guardar la Torá. ¿Aló? La Torá significa instrucción o leyes. Habla de los primeros 5 libros de la Biblia. Está ahí, en la Torá. Es un término hebreo. Significa enseñanza, instrucción, leyes, etc. ¿Han sido dadas por Dios? Claro que sí. Pero eso fue dado para un pueblo específico, que es Israel, en un tiempo específico, para personas específicas, en un contexto específico. Le llaman el antiguo pacto. Pero en el tiempo de Pablo todavía permanecían judaizantes. Querían judaizar la iglesia. Entonces, ¿qué cosa le enseñaban? Está bien, le decían los maestros, escucha esto. Está bien que crean en la muerte, en la sepultura, en la resurrección de Cristo. Eso está bonito, le decían. Estoy parafraseando. Me puedo imaginar que decían eso. Pero no solamente tienen que creer en eso, le decían. También tienes que circuncidarte. Porque si no te circuncidas, no serás parte del pueblo de Dios. ¿Aló? ¿Qué cosa era la circuncisión? La circuncisión era un corte, una cirugía que se hacía en el prepucio, en el miembro viril de los hombres. Se cortaba, Dios lo había mandado así, como una señal en la parte más íntima del hombre. Llevaba una marca que pertenecía al pueblo de Dios y era parte del pueblo de Dios. Todo aquel que tenía esa marca. ¿Aló? Quien no tenía esa marca en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, no era considerado pueblo de Dios. Entonces no había bendición sobre ellos.
La bendición de Dios, en el pacto de Dios, era solamente los que se circuncidaban. Por eso al octavo día todos los hijos, los judíos, circuncidaban a sus niños, para que sean considerados parte del pueblo del pacto y que la bendición de Dios los alcance. ¿Me entiende? Pero en el Nuevo Testamento Pablo dice: hey, no se trata de circuncidar el cuerpo. Ahora se trata de que Dios les va a circuncidar el corazón, les va a quitar la carne. La carnalidad les va a quitar del corazón y les va a dar un corazón nuevo para que sirvan a Dios en espíritu y en verdad. Pero los gálatas se estaban volviendo, dejándose mover y queriéndose volver otra vez al judaísmo. Y entonces estaban preocupados. Si ya hemos creído en eso, hay que circuncidar a nuestros hijos. Yo también no me he circuncidado, tengo que circuncidarme. Eso es añadirle al sacrificio de Cristo algo más para alcanzar la salvación, para tener el favor de Dios. Y ese es un evangelio diferente. Ahora, la circuncisión representa, escúchame eso, la circuncisión representa todo esfuerzo humano que el hombre quiera hacer para ganarse el favor de Dios. Es decir, tengo a Cristo porque creí en su evangelio, pero tengo que hacer buenas obras, tengo que portarme bien para ganarme la salvación. Pero el evangelio puro es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día fue resucitado. Y nosotros hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él y hemos sido resucitados con Él. Cuando dan gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermano. ¿Se da cuenta usted? Entonces, ahora, escúchame, no me confunda, escúchame, no se distraiga, escúchame, hermano. Mire, no estamos diciendo que no debemos portarnos bien. Porque no estoy diciendo yo, ay, entonces yo creo que hago lo que quiero. No. Si una persona verdaderamente ha creído en el evangelio, las buenas obras van a venir como resultado o muestra de la salvación que Cristo ha operado en esa persona. Es decir, no nos portamos bien para ser salvos, no oramos para ser salvos, no ayunamos para ganarnos el favor de Dios. Oramos, ayunamos, nos comportamos bien, porque ya somos salvos. No para ser salvos, ¿me debo entender? Es más, las buenas obras que un cristiano pueda hacer, dice la palabra de Dios, que esas obras ya Dios las hizo, las preparó para que nosotros anduviésemos en Él. Lo que está diciendo es que no vamos a inventarnos una idea cómo servir a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo habita en nosotros. Y las buenas obras es el fruto, es la expresión de Cristo habitando en mí. Si yo oro es porque tengo al Cristo que intercede por mí. Si yo, hermano, tengo frutos, es porque el Cristo que vive en mí está expresando su carácter. No se trata de mí, se trata de Cristo a través de mí. Porque somos salvos, porque hemos creído en el evangelio. Se han metido a las iglesias, esto, hermano, del judaísmo, y en muchas iglesias. Por eso aparecen iglesias donde tocan el sofá. ¿Has visto? El sofá era usado en el Antiguo Testamento para llamar a la guerra. Y el pueblo se reunía donde sonaba el sofá para pelear con sus enemigos. Pero hoy no peleamos con ejércitos humanos. ¿Para qué necesitamos un sofá? Ahora el sofá es el evangelio. Cuando dan gloria al Señor, porque anunciamos la victoria de Cristo. El evangelio es anunciar la victoria de Cristo.
se permite, se practica que tiene que guardar las fiestas judías, que tiene que guardar el día de reposo. O sea, es Cristo y algo más. Eso se había metido en Galacia. Por eso Pablo dice que ese es un evangelio diferente. Y quien predica un evangelio diferente de Cristo y algo más es anatema. Pero el evangelio puro es que el evangelio es poder de Dios para salvación. El que cree el evangelio será salvo, será transformado, será una nueva criatura. Es solamente Cristo. Escucha lo que dice: ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre, en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva, solo Cristo perdona, solo Cristo resucita nuestro espíritu. A su nombre, hermano. Solo Cristo nos sostiene, solo Cristo nos guarda, solo Cristo nos santifica. Todo es Cristo. Por eso Pablo dice: para que Cristo sea el todo y en todos. Aleluya. No necesitas más. Necesitas solamente a quién. No necesitas depender de un hombre. Nosotros dependemos solamente de Cristo. Y Cristo habita en nosotros cuando da gloria al Señor. A su nombre, hermanos. Aún Cristo está impartido en cada uno de nosotros si hemos creído. Tú tienes a Cristo dentro de ti. Y Cristo se expresa a través del fruto del Espíritu. Es el carácter. Y también se expresa su poder a través de los dones y ministerios. Porque dice Pablo, cuando habla de los dones, dice que los dones son del Espíritu. No son del creyente, son del Espíritu. Hablando del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Y dice que el fruto también es del Espíritu. No es el creyente, el fruto es del Espíritu. Porque no se trata de mí, no se trata de mí, se trata de Cristo en nosotros. Que se expresa en el carácter y se expresa en los dones y los ministerios. Por ejemplo, si yo he recibido una gracia de Dios, un ministerio de Dios, pero no soy yo, es Cristo en mí expresándose como pastor. No soy un pastor perfecto porque estoy siendo todavía perfeccionado, pero ese ministerio pastoral es la expresión de Cristo. Y usted es bendecido con la administración de este ministerio. Pero si cada creyente tiene a Cristo, si cada creyente tiene a Cristo, tiene algo que dar a su hermano. Tiene algo que compartir a su hermano. No es solamente que tú vengas y te sientes, sino que tienes que dar lo que Cristo ha puesto en ti. Algún don, algún ministerio. El fruto de Cristo se tiene que expresar. El evangelio se trata solamente de Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Ya me estoy calentando. Entonces ya sabemos qué es el evangelio. Ya sabemos cuál es el origen del evangelio. Ya sabemos de quién se trata el evangelio. No de qué, sino de quién. A su nombre, hermano. Todos los problemas que pueda haber en nuestra vida personal, en nuestra familia, en las congregaciones, todos los problemas, hermanos, escúchame. Todos los problemas, todas las circunstancias que nos pueda tocar vivir, hermanos, en esta tierra, gloria al Señor, es una oportunidad
para que el Cristo que está en nosotros se acrecente, se desarrolle, se perfeccione. Y ese principio lo dio Juan el Bautista cuando él dijo: es necesario que él crezca y que yo ¿qué? Pablo lo llama de otra manera, dice: hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Saben por qué hay problemas en la vida de un creyente? Es por la carne. ¿Saben por qué hay problemas en las familias? Con los esposos, con los hijos. ¿Saben por qué? Por la carne. Por la carnalidad. Pero si nos llenamos de Cristo, aló, si permitimos que Cristo sea formado en nosotros, van a haber problemas, sí, pero ya no vas a operar en la carne, vas a operar en la sabiduría de Cristo. A su nombre, hermanos. Ahora, este es otro punto importante que quiero que ustedes, hermanos, por favor, consideren. ¿Por qué se predica el Evangelio? Voy a quitarme la casaca para esto. Hermano, si yo a usted le doy, usted está sano supuestamente, yo le doy a usted un antibiótico, o le quiero poner una inyección, ese es para que se despierte. Mire, hermano, supongo que yo me paro en la puerta el domingo a las 10:30 y a todos los que van entrando le digo: hermano, permíteme ponerte esta inyección. Es un antibiótico. ¿Y usted qué va a decir? Pero pastor, yo estoy bien. No tengo tos, no tengo fiebre, no tengo infección. ¿Por qué me van a poner antibiótico, pastor? Hay más gracias. ¿Aló? ¿Sí o no? Porque usted se considera ¿qué? Sano. Pero resulta que yo tengo el resultado de un análisis exhaustivo de su cuerpo, de su sangre. Ya fui al médico y usted se da cuenta, bueno, le saqué la sangre y tengo en mis manos que usted está con una enfermedad terminal. Y entonces, pero usted no sabe. Usted se siente bien. Usted piensa que está bien. Por eso no recibe la medicina. Pero si de repente digo: mira, necesitas la medicina porque mira tu resultado, tienes una enfermedad terminal. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Lo primero que va a hacer es ¿qué? Usted se va a asustar. Usted va a decir: sí, se va a desesperar. Usted va a decir: pastor, no solamente una, métale 3, 5, 10, 20 si es posible. Quiero seguir vivo, pastor. ¿O no? No me quiere morir cercano. ¿O no? Repito, ¿me entendió el ejemplo o no? Ahora, escúcheme, hermano. Eso es lo que dijo Jesús. Cuando se sentó en la casa de Leví a comer, porque le invitó Leví con Mateo, dice que se sentó y alrededor estaban sentados publicanos y pecadores, que eran lo peor de la sociedad, los más terribles pecadores que pueda haber. Y Jesús se sentó, un hombre santo, se sentó con ellos. El Salvador del mundo se sentó con ellos. Pero ¿quiénes no querían sentarse con Jesús? ¿Quiénes? Los religiosos, los que se creían justos. No los judíos, los fariseos. Todos eran judíos, pero los fariseos eran los religiosos, los que creían que estaban bien delante de Dios. Por eso Jesús le dice, cuando ellos le dicen: ¿por qué tu maestro se sienta con los publicanos y pecadores? Jesús que le dice: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Porque no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Aquellos que necesitan
una medicina para sus almas. Hoy en muchos lugares se predica un evangelio mal predicado. Se predica a un Cristo que soluciona problemas. Ven, recibe sanidad, recibe milagros, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar. Dios hace eso, claro que sí. Pero eso es como cortar las ramas, las hojas de un árbol que está podrido. Le quitas las hojas, le quitas las ramas y dice ya está sano. Cuando su raíz está podrida, está enferma y va a seguir botando ramas y hojas enfermas. Se tiene que cambiar todo. Se tiene que hacer un nuevo árbol, una nueva planta. Y eso es lo que vino a hacer Cristo a través de su muerte, su sepultura y su resurrección. Por eso tú lees las cartas de Pablo y lees el libro de los Hechos. En todo su mensaje de predicación tú dices, ¡hey, vengan para sanarlo! No, ellos le hablaban del Cristo crucificado, sepultado y resucitado. La gente oía, la gente creía, porque el Espíritu Santo es el único mensaje que respalda, que aprueba. Es el único mensaje que va acompañado de poder en la muerte, en la sepultura y la resurrección. A su nombre, hermano. Lee el libro de los Hechos, hermano. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, después de explicarle lo que estaba sucediendo cuando le escucharon hablar en lenguas a los discípulos, luego le dice, oigan, hermanos, y empieza a explicarle de Cristo que ustedes mataron, pero Él fue levantado. Aleluya. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, aunque eran gentiles, les habló de la muerte, de la sepultura y de la resurrección. Cuando ellos creyeron, vino el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Porque el único que puede cambiar, lo único que puede cambiar al hombre, transformar al hombre, es el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? La gente viene porque piensan que aquí en la iglesia Cristo les va a solucionar su problema. Entonces vienen y reciben por la misericordia de Dios una sanidad, una liberación, un auxilio en su matrimonio, etcétera, y se van. Otros no reciben lo que les ofrecieron y se decepcionan y dicen, no, eso es mentira. Yo estaba orando, estoy pidiendo que Dios me saque de esta deuda, porque a mí me hablaron de que el Señor me va, dice aquí que voy a hacer cabeza y no cola. Sacan los textos bíblicos. Y dice, Dios no responde, es mentira, y se decepcionan y se van. Pero el mensaje tiene que cambiar. La iglesia tiene que volver al mensaje principal, que es el Evangelio de Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Porque el problema del ser humano no es la falta de dinero. El problema del ser humano no es la enfermedad. El problema del ser humano, hermano, no es el problema en su matrimonio. El problema del ser humano es que está muerto en sus delitos y pecados. No tiene vida. Está condenado al infierno. El problema del ser humano es el pecado. Y tenemos que hablar así el Evangelio. Por eso que a veces no hay transformación. A veces no. Mire, le voy a decir, perdón si se ofende, pero a veces hay creyentes que no creen en el poder del Evangelio. Porque a veces predicamos con temor a que no va a pasar nada. Mira, Dios no te ha mandado a convencer a nadie. Ese es un trabajo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Pero ¿sabe cuándo lo va a hacer? Cuando salgan de tus labios el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. La cruz de Cristo. Cristo resucitado. Cristo sepultado. Cristo muerto por nuestros pecados. Aleluya. Cuando dan gloria al Señor. Lea las cartas de Pablo. Usted va a encontrar que Pablo hace referencia, hermano, al sacrificio del Señor. Porque eso es lo único que puede cambiar al hombre.
¿por qué se predica el Evangelio? Wow. Hasta las 4 por lo menos. Ya, Adán se incomodó. Adán se incomodó. Dile que está a tu costado, no le hagas caso a Adán. Porque todavía la naturaleza de Adán es de nosotros. Pero hay una naturaleza mayor, Cristo. Ese nuevo hombre tiene hambre. Lo que pasa es que toda la semana te has pasado dándole de comer a tu carne. Por eso que tu carne quiere seguir comiendo carne. Pero si hubieras estado comiendo el alimento espiritual, tendrías más apetito, porque así es en el espíritu. Cuanto más comes, más hambre tienes. ¿Ah? ¿A su nombre, hermano? Porque el Señor del Espíritu sí. ¿Quiere más? Toma, dice. Más, Señor, más, toma más. ¡Wow! Potente. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Pablo dice, nutridos con la palabra. Nos nutrimos con la palabra. ¿Quién se nutre? Adán no quiere saber nada. Adán ya está mirando la hora y está diciendo, uy, no he cocinado, voy a terminar a cocinar. Están pensando bien en el mercado, en su mente ya está el lomo saltado, el pescado. Olvídese de eso. Mira que está a tu costado, olvídate de eso. Nunca, hermano, podrás ver la necesidad de arrepentirte y creer en el Evangelio si primero no comprendes ni aceptas la terrible condición en la que te encuentras delante de Dios y el peligro de condenación eterna en la que se encuentra tu alma. Claro. Te puse el ejemplo de la medicina, que estoy en la puerta y te voy a poner y dices, no estoy sano. Por eso tú vas a predicarle a un mundano cuando tú dices, Dios quiere que tengas una vida feliz. Pero ya soy feliz. Tengo carro, tengo casa, tengo mi esposa, yo soy feliz, no necesito a tu Cristo. Es que ese no es el mensaje. Pero si tú vas y dices, ¿sabes quién tiene cáncer? ¿Qué haces? Y tengo la medicina, tú dices, ¿qué haces? Con atención. El pecado es una enfermedad espiritual, como la lepra. No hay medicina humana que pueda tratar esa enfermedad. Solo la sangre de Cristo Jesús. Y para eso, nuestros hijos, nuestros padres, estoy hablando primeramente de nuestro entorno, nuestros hermanos de sangre, aquellos que han venido al culto tal vez aquí han participado, necesitan escuchar esto. Si tú, hermano, oras y te llenas del Espíritu y te preparas con este mensaje, tú vas a ver tu familia convirtiéndose a Cristo. Porque el Espíritu Santo respalda solamente el mensaje puro del Evangelio. Entonces, ¿por qué se predica el Evangelio? ¿No? Las personas necesitan saber que están en una condición, que se están perdiendo. En el Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está ¿qué? Airado contra el impío todos los días. ¿Dios tiene ira o no? Claro. En Romanos, vamos a ver después eso. La primera razón por la que predicamos el Evangelio es que estás expuesto a la ira de Dios, porque lo rechazas conscientemente. Escucha, hermano, esta enseñanza lo he preparado en un folleto que va a ser usado para predicar a personas que no son creyentes. Por eso uso esos términos. Porque usted ya, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Que se han arrepentido, han creído en Jesucristo y se han bautizado en agua. Entonces, para ti esto es un repaso, un refuerzo. Pero quiero que entiendas que este folleto fue preparado específicamente para hablar a las personas que todavía no conocen el Evangelio. Por eso dicen, estás expuesto a la ira de Dios, porque lo rechazas conscientemente. Mira, sabes que Dios existe, pero no quieres reconocerlo, glorificarlo y obedecerlo. Por eso Dios te deja que sigas los malos deseos de tu corazón. Pecados como la idolatría, la inmoralidad sexual y toda clase de maldades
y reciba sus terribles consecuencias. No te puedes burlar de Dios. Y ya vamos a ver su texto bíblico. Miren lo que dice en Romanos. Pablo revela, hermano, por qué él quería predicar el evangelio a los hermanos en Roma. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quién, de los hombres que detienen ¿qué cosa? Con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cuál es esa verdad? La existencia de Dios. ¿Por qué Dios está airado con el ser humano? Por su maldad, porque con su maldad detienen el conocimiento de la verdad. Porque dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo ser humano tiene conocimiento de Dios. O sea, sabe que existe Dios. Dice, porque todas las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son esas cosas? Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente ¿qué? Visibles. O sea, lo invisible, su poder, su deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Cómo yo entiendo que existe un ser supremo, un Dios todopoderoso? Viendo la creación. Todo ser humano que observa la creación va a saber que no es producto de una casualidad, sino que fue diseñado en la mente de Dios. Ahora, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasa? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿qué? En su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. El pecado comenzó a afectar su mente. Profesando ser sabios, hicieron ¿qué? Necios, y cambiaron ¿qué? La gloria del Dios incorruptible ¿en qué? En semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. O sea, los hombres, como su mente fue afectada por el pecado, se comienzan a imaginar a Dios como animales, ¿no? Por eso las culturas, ustedes ven, ¿cuáles son sus deidades? ¿No? En algunas culturas la serpiente, aquí en Perú, era esa ave, ¿cómo se llama? Había otra, no me acuerdo, tiene un nombre, pero bueno. Pero a través de la historia podemos ver que los hombres se inventan, hermanos, ídolos, a semejanza de hombres. ¿No ves que veneran a la Virgen María, veneran a San Pedro, a San Pablo, etcétera? Todo eso proviene de eso. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Se inventaron ideas respecto a Dios. Luego dice, por eso Dios entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron a la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. Aquí habla de toda clase de inmoralidad sexual. Dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente que reprobara para hacer cosas que no convienen, y estando atestados de toda injusticia, es decir, todo pecado. Mire, nombra aquí: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. O sea, las personas, todo ser humano está expuesto a la ira de Dios. Dios está airado con el ser humano. Los ama, sí, pero también está indignado por las injusticias que cometen. Y como el hombre no quiere acercarse a Dios, entonces Dios los entrega. Esa palabra se repite, hermano, aquí. Por ejemplo, dice, ¿no? Dios los entregó. ¿No? Aquí también, más acá arriba,
Aquí, por ejemplo, por lo cual también Dios los entregó. Es decir, mira, Dios, hermano, cuando ve que los seres humanos no quieren saber nada de él, los deja que ellos vivan de acuerdo a los malos deseos de su corazón. Entonces, cuando yo veo esto, es un panorama de toda la humanidad que están bajo la ira de Dios. Yo veo un delincuente que está bajo la ira de Dios. Veo una persona que venera un ídolo, un santo, que está bajo la ira de Dios. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Airarme también? Si yo también estaba ahí y he sido recibido por la misericordia de Dios, yo tengo que predicar el Evangelio para que salgan de eso. Porque esa es la condición de toda la raza humana. La idolatría, la inmoralidad sexual, toda clase de maldades son el resultado de que el hombre no quiere acercarse a Dios, no quiere reconocer la existencia de Dios. La segunda razón es que el ser humano está separado de Dios. En otras palabras, está muerto espiritualmente, sin vida espiritual, muerto en sus delitos y pecados. Eso dice aquí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los hombres, si no se arrepienten, están muertos. Tú tienes que decir, tú estás muerto espiritualmente. Hijo, tú estás muerto espiritualmente. Por eso no quieres saber nada de Dios, porque Dios es espíritu. Y como tú estás muerto espiritualmente, no quieres saber nada de Dios, no te interesa Dios. Ahora dice también, porque la paga del pecado es muerte. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas ¿qué? Muertos. Nosotros estábamos muertos. Pero Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando creímos en el Evangelio. Cuando da gloria al Señor. Pero la verdad es que el ser humano está separado de Dios. Nosotros estuvimos separados de Dios. Pero ahora hemos sido reconciliados con Dios. La tercera razón, hermanos, es que el ser humano tiene la mente y el corazón oscurecidos. Por eso no pueden ni quieren entender las cosas de Dios y te inventas ideas equivocadas respecto a Dios. Confías en toda clase de ídolos hechos a la semejanza de criaturas, aves, cuadrúpedos, reptiles, hombres, como habla aquí en Romanos, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Dios es incorruptible. Dios no es de madera, no es de yeso, ni es de carne, aunque se hizo carne. Pero Él no es de carne. Gloria al Señor, Él es espíritu. Pero los hombres, como su mente está oscurecida, se inventaron dioses corruptibles, a semejanza de hombres, de corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, etc. ¿Aló? ¿Qué más? Dice, el hombre natural, ¿qué? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Quién es el hombre natural? El hombre pecador, el hombre sin Cristo. Usted, cuando predica, usted tiene que decirle, mire, tú eres un hombre natural, por eso no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Y te parece una locura que yo esté ahora viendo la iglesia. Te parece una locura que yo esté leyendo la palabra. Te parece una locura que yo haya dejado la borrachera. Te parece una locura que Cristo haya cambiado mi vida. Te parece una locura que yo ya no esté en la fiesta fumando de cena. Te parece una locura. ¿Por qué? Porque tienes una mente natural. Y dice, esto pues digo, requiere del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Toda persona que no ha creído en el Evangelio tiene la mente y el corazón oscuro. ¿Cuántos alguna vez han caminado en la selva donde no hay luz? La primera experiencia que yo tuve con una oscuridad bien, digamos, palpable fue cuando me mandaron a la selva a patrullar en el tiempo del terrorismo. Fui como parte de una patrulla. Solamente teníamos en la gorra acá atrás, le llaman ojo de gato, le llaman, que es un sticker fosforescente que en la noche, en la oscuridad, brilla. Y cuando entramos a un lugar de bosque, todo era oscuro, no podías ver, hermano, ni siquiera a 10 o 20 centímetros.
Lo único que hacíamos era agarrarnos de la mano, el de adelante me agarraba y yo agarraba el de atrás así. Y así caminábamos en medio de la montaña, porque era una oscuridad. Y lo único que nos guiaba, hermano, era esa lucecita que estaba detrás de la gorra del compañero. ¿Me comprende, hermano? Que parecían luciérnagas, porque era un camuflaje también en la selva, por los terroristas. Pero era una oscuridad, hermano, tan terrible que no podías ver, hermano. Así, algo así está la mente y el corazón de las personas que todavía no han creído en Jesucristo. Y eso tenemos que decirle. Dicen, eres un esclavo del pecado y estás sometido a su dominio. Estás en un estado de corrupción y degradación moral. El pecado te domina y no puedes hacerte libre por ti mismo. Eso es una verdad. Por eso Jesús dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice también, todos están bajo pecado, están gobernados, dominados por el pecado. ¿Quiénes son todos? Todos aquellos que todavía no han creído en el Evangelio. La quinta razón, ¿eres hijo del diablo o hijo de ira? Fuerte, ¿no? ¿Aló? Imagina que a usted le diga, mira, ¿quién es que cree en el Evangelio? No pienses que eres hijo de Dios, porque muchas personas dicen, todos somos hijos de Dios. El Papa que falleció, en una de sus enseñanzas dijo, todos somos hijos de Dios, no importa qué religión, todos somos hijos de Dios. Pero esa es una mentira. La Escritura, Jesús mismo le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre ¿qué? Diablo. Fuerte esa palabra. Luego aquí nos dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Luego dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Del diablo. Porque los hijos de Dios amamos. Cuando dan gloria al nombre del Señor. Por eso practicamos el perdón. Por eso tenemos misericordia, ¿verdad? Entonces, imagínense, es fuerte, hermano. Es como decir a una persona, estás enfermo, te vas a morir, mira. Le están diciendo eso. Ahora, 6. Lo más terrible es que será juzgado el día del juicio final. ¿Cuántos saben que va a haber un juicio final? Dios juzgará tus acciones, tus intenciones, tus pensamientos, tus palabras y todas tus cosas secretas. Dice, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Cuántos hay aquí que tienen secretos? Luego dice, por tu dureza, por tu corazón, córrete Dios, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios juzgará uno por uno al ser humano. Dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, ¿cuándo? El día del juicio, porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. Terrible, hermano. ¿Cuánta gente habla lisura, maldice como si nada? Por eso cuando tú le confrontes con esta verdad, le estás mostrando su diagnóstico. ¿Aló? Y tienes que decir que ese día del juicio ahí no va a estar papá, mamá, ya no habrá iglesia, ya no habrá predicación, no habrá evangelio. Será el día final donde Dios lo juzgará por tus palabras. ¿Qué más dice aquí? Todas las cosas están desnudas y abiertas de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos vamos a dar cuenta. Ahora, los cristianos estarán en este juicio. Este es el juicio del trono blanco. Y este es un juicio para todos los que murieron en pecado sin haber creído en el Evangelio. Porque los hijos de Dios, los cristianos, estamos en Cristo. Y eso, hemos sido justificados. La ira de Dios ya no cae sobre nosotros. La ira de Dios cayó en Cristo. Y si tú estás en Cristo, toda la ira de Dios, lo que debía caer sobre nosotros, cayó sobre Él. Y ese día esa gente recibirá la ira de Dios sobre ellos. O sea, el juicio final, dice,
Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en delante del cual vieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los hijos de Dios hemos nacido de Dios. Y nuestro nombre ha sido escrito en el cielo. Si has nacido de Dios por haber creído en el Evangelio, tu nombre está escrito en el cielo. Ese día muchos desearán que su nombre esté escrito en el libro de la vida, porque el libro de la vida es el libro, la remiel del cielo. ¿Aló? Que cuando arriba hay remiel es una expresión simbólica nada más. Pero cuando tú crees en Jesús, de corazón crees en el Evangelio, Dios te engendra como su hijo. Cuando la gloria al Señor, no estarás en ese juicio, porque este juicio es para condenación. Pero nosotros, dice Pablo, que para los hijos de Dios no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando la gloria al nombre del Señor. Hasta ahí es bonito y hermoso. Usted tiene que decidir, mira, esta es tu condición. Que el Espíritu Santo, hermano, si tú estás en oración y estás bajo la unción, hermano, aló, si estás bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo usará tu boca para hablar, y esa persona te va a decir, ¿y entonces qué hago? No fue la pregunta de los primeros que escucharon el mensaje de Pedro cuando predicó de la muerte y la resurrección de Cristo. Varones hermanos, ¿qué hacemos? ¿O qué haremos? O el carcelero en Filipo, cuando hermano cayó de rodillas delante del Pablo, dijo, ¿qué pregunta le hizo? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Aló? Claro, hay gente que va a rechazar, pero hay gente que va a ser compungido por el Espíritu. Y entonces usted le va a decir, tranquilo, si estás vivo hay esperanza, porque si mueres sin Cristo ya no hay esperanza. Gloria al nombre de Jesús. Cuando dan gloria al Señor. Por eso yo quiero esta mañana no solamente hablar a los que de repente ya son creyentes, aquellos que están dudando, tienen que estar seguros de haber creído en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el poder transformador del Evangelio? Pues Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Es creer. Es solamente que creer, pero no creer mentalmente ni emocionalmente, creer con el corazón. Porque dice Pablo, en Romanos también, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es el Evangelio, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Yo no estuve ahí, eso pasó hace 2000 años, pero si la palabra lo dice y creo en mi corazón, yo creo que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, ahí se sella tu salvación. Así es, hermano. ¿Qué hacemos con el bautismo? El bautismo viene como consecuencia de la salvación. Porque hay muchos que se han bautizado sin haber creído en el Evangelio, simplemente se han mojado y están en el mundo ahora. Pero creo yo que el Evangelio, como dice, el poder de Dios, ese poder va a ser impartido en él, porque es el poder de resurrección de Cristo operando en él, y los va a guardar, y los va a sostener, y los va a ayudar, y los va a fortalecer en su caminar en esta tierra.
de tu condición si vives sin arrepentirte y creer en el Evangelio. Lo que hemos visto, ¿no?, anterior, ¿verdad? Y no hay sistema humano como la política. La política es un sistema humano. La filosofía, la religión, la educación. ¿Tratan de buscar solución al problema humano? Sí. ¿O no? ¿Qué hacen los políticos? Vamos a abrir más cárceles. Vamos a traer más policías. Vamos a poner patrulleros. Vamos a poner mayor condena a los sicarios. ¿Sí o no? Están tratando de buscar ¿qué cosa? Una solución al problema. Pero solamente están cortando ¿qué cosa? Las ramas. Luego aparece la filosofía, la sabiduría de Sócrates, Aristóteles y todos esos filósofos que han aparecido a través de la historia y tratan de buscar solución al problema humano, pero no pasa nada. Luego aparece la religión. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Y las personas piensan que porque están en una religión van a ser salvos. Lo único que salva es el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso usted tiene que estar convencido que usted no está sirviendo una religión. Aunque nos digan que estamos metidos en una religión evangélica, pero usted tiene que aclarar: yo no estoy en una religión, yo estoy en Cristo. Y Cristo está en mí, porque creí en el Evangelio. Aleluya. Yo, hermano, usted tiene que estar seguro de que su salvación no es por la religión. Ninguna religión puede salvar al hombre de la condición que hemos visto atrás. A su nombre, hermano. Apareció también la educación. Vamos a cambiar nuestra sociedad con más educación. Hasta cierto punto puede ayudar la educación, claro, pero le está cortando solamente ¿qué cosa? Las ramas. A su nombre, hermano. Apareció también la medicina, me olvidé, ¿no? Como la psiquiatría, la psicología. No es que sea mala la ciencia, pero mi hermano, eso solamente corta ¿qué cosa? Las ramas, pero el árbol, la raíz sigue ahí. Porque el problema del hombre es que el hombre vive sin Dios, sin vida. Entonces, hermano, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si te arrepientes y crees en el Evangelio, entonces serás salvo. Mira lo que va a pasar si crees en el Evangelio. Usted le va a decir: yo sé que algunos me quieren irse. Por favor, tengan paciencia. ¿Cuántos se han visto aquí? Seguimos. ¿Qué va a pasar cuando alguien cree en el Evangelio? Verdaderamente. Pasará de estar bajo la ira de Dios a estar en paz con Él. Como dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios ya no está irado con nosotros. Porque ya hemos sido justificados por medio de nuestro Señor, porque Él es el Evangelio. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Ven? En tiempo futuro. Porque si siendo enemigos, cuando no conocíamos a Cristo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte, ahí del Evangelio, de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, por la justicia de Cristo serás reconciliado con Dios. Su paz gobernará tu vida y podrás también vivir en paz con los demás. Serás amigo de Dios, el que ha sido salvado, el que ha creído en el Evangelio. Hermano, estará en paz con Dios y podrá estar en paz con otros. No digo que nunca va a tener diferencia, pero va a buscar la paz, porque el príncipe de paz, ¿dónde vive? Y entonces, ¿por qué andas peleando usted y no queriendo perdonar? Deja que Cristo, el príncipe de paz, se exprese. Déjalo vivir su vida a través de ti. Entonces pasará de estar bajo la ira de Dios a estar en paz con Él. ¿Qué más? Pasará de estar muerto espiritualmente a tener vida eterna, la vida de Cristo. La vida de Cristo te será dada y actuará desde tu corazón, trayendo transformación. Tendrás vida nueva y eterna. Eso es lo que Pablo hablaba. El poder que actúa en mí es la vida de Cristo. Pablo estaba consciente que dentro de él estaba operando el Cristo resucitado, la vida de Cristo. Acuérdense que dice Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo ¿qué? Vive. Ahora, no es que
sentado ahí tranquilito, Cristo. No, Él está trabajando. Diga conmigo, Él está trabajando. Pablo lo llama el poder que actúa en nosotros. Hay un poder que está actuando en nosotros. Quiero decirte que ese poder te ha traído esta mañana a este lugar. Si tú eres un hijo de Dios, ese poder es que te está transformando, te está cambiando. La vida de Cristo está en ti. Por eso dice que oye mi palabra y cree la fe. Al que me envió tiene que vida eterna. No es que tendrá, porque algunos dicen, cuando me muera ya tendré. No, ya la vida eterna está en ti, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. Ya tiene la vida eterna. Pero pastor, entonces no voy a morir. Sí, te vas a morir. Sí, los gusanos tal vez te van a comer y van a hacer un almuerzo delicioso con tu cuerpo. Pero ese polvo que quede ahí, un día cuando suene la trompeta final, mi amado hermano, cuando el Señor venga con trompeta, dice, como voz de trompeta, como voz de arcángel, hermano, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso se refiere también. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. ¿Quién? Dios, a través del Evangelio. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, ¿qué cosa? Quitó la muerte y sacó algo, ¿qué cosa? La vida y la inmortalidad. Diga conmigo, si creo en el Evangelio, seré inmortal. Aleluya. Cuando dan gloria a Cristo, hermano. Aleluya. A su nombre, hermano. Por eso Pablo decía, yo no tengo miedo, para mí el morir es. Él entendió que era inmortal. Sí, le van a cortar la cabeza. Pero en ese momento, como él dice, no sé qué escoger. O quedarme con ustedes, o irme con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuánto dan gloria al Señor? O sea que la muerte no es el fin para el cristiano. Pasarás de ser esclavo del pecado a ser ¿qué? Libre. Ahora podrás vivir rectamente en santidad y apartaros del mal. Tendrás verdadera libertad. Por eso dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, libertados del pecado, viviste a ser siervo de la justicia. ¿Cuál es esa doctrina del Evangelio? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicanos, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, ¿qué dice? Era el tiempo pasado algunos, mas ya que habéis sido lavados. ¿Tú crees en el Evangelio? Señor te lava. ¿Qué más dice? Habéis sido santificados, te aparta. ¿Qué más? Ya habéis sido justificados, declarados justos en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué más? ¿Qué más va a pasar cuando crees en el Evangelio? Pasará de ser de Dios, del diablo a ser hijo de Dios. Será reconocido y tratado como hijo. El Espíritu Santo te dará esa seguridad. Dios será tu Padre. ¿Ah? Mas a todos los que le recibieron aquí a Jesús, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Dígalo fuerte, ¿cuál es ese nombre? Dígalo fuerte, ¿cuál es ese nombre? Dice, los que creen en su nombre les dio potestad. Esa palabra potestad significa derecho legal. Legalidad del cielo que hace Dios su Hijo cuando tú recibes y crees en el nombre de Jesús. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos hijos son engendrados por voluntad de Dios. ¿Cuándo, pastor? Cuando la persona recibe y cree en el nombre de Jesús. Eso es creer en el Evangelio, porque Cristo es el Evangelio. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pastor, ¿cómo yo voy a saber que soy hijo de Dios? ¿A dónde tengo que ir?
La dirección, hay un certificado que puede dar, no, yo no te puedo certificar, porque los hijos de Dios no son engendrados por los pastores. Los hijos de Dios son engendrados por Dios. Y el Espíritu de Dios le da testimonio a su espíritu. Le dice: tú eres hijo de Dios. No vas a escuchar una voz, pero es una convicción, es una seguridad, gloria a Dios, es una certeza. Aquí adentro lo sabes, no sé cómo lo sabes, pero lo sabes. No se puede explicar. Es algo, hermano, que va más allá de nuestro entendimiento. Pero los que hemos creído en el Evangelio sabemos que somos hijos de Dios. Y tal Padre, tal astilla. Tenemos la imagen de Dios en nosotros, Cristo en nosotros. Cuando da gloria al nombre del Señor. Es la buena, ¿se da cuenta? Toda la buena noticia del Evangelio. Pasará de estar bajo maldición a ser bendecido en Cristo. Ser bendecido es ser capacitado con todas las virtudes de Cristo para alcanzar una vida plena y máximo desarrollo espiritual. Ya no hay maldición, hermano. Tiempo en muchas iglesias se enseñaba y nosotros también hemos caído en ese error por falta de luz y entendimiento. ¿Aló? Porque enseñaban, hermano, acerca de las maldiciones generacionales. Existen las maldiciones generales, ¿cómo se llaman? Generacionales, perdón, ya me estoy. ¿Aló? Existen. Claro que existen. Pero cuando tú naces del Espíritu, cuando tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. El viejo hombre tiene maldiciones generacionales. Pero Pablo dice: sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Porque ahora en Cristo ya no hay maldición. Ahora en Cristo dice: hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya no cargas la genética de tus padres, hermano. Ya no te afecta. Porque ahora tienes una genética celestial. Dice: lo que es nacido de la carne, la carne trae maldición. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Tú eres carne o eres espíritu? Si has nacido de nuevo, eres espíritu. No hay maldición para los nacidos del Espíritu. No hay maldición. Porque dice en Efesios que el Señor nos bendijo. No con una parte, no con la mitad, sino con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales, en Cristo. Así que yo no estoy buscando mi abuelo, mi tatarabuelo. ¿Qué maldición es esa? Si sigues buscando, vas a llegar hasta Adán. Tú tienes que decir, como Pablo, que he sido bendecido. Ya no hay maldición, como dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No es porque tú renuncies, no. Si tú crees en el Evangelio, tú has sido crucificado. ¿Qué más? Has sido sepultado. ¿Quién? El viejo hombre. El que está bajo maldición ha sido crucificado, ha sido sepultado y ahora eres resucitado como una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Así que dejen sus traumas. Mira que está tu hasta ya deja tus traumas. No es que yo lo digo porque mi papá trajo esa maldición en la casa. Sí, pero si estás en Cristo, ahora tienes un Padre nuevo. No hay maldición para los hijos de Dios. ¿Qué más? Pasarás a ser parte de una nueva creación. Recibirás una nueva naturaleza. La naturaleza de Cristo, la cual es celestial, justa y santa. Todo es nuevo, como dice, de modo que si alguno está en la religión evangélica, nueva criatura es. De modo que si alguno está en el catolicismo, en el mormonismo, el tabernáculo de la verdad. Algunos dicen: sí, no, hermano, ese es un arroz, un nombre. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura será. Fue. Es. Lunes es, martes es, miércoles es. Para siempre es.
nueva criatura. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Perdón, que corra. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Diga conmigo, tengo la naturaleza divina. Todo eso fue posible por la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Porque Él tomó tu lugar, mi lugar, y se llevó la maldición, se llevó el pecado, se llevó la muerte eterna, venció al diablo para darnos una nueva naturaleza. La naturaleza de Dios, que es celestial, justa y santa. Esa naturaleza habita en nosotros. Diga conmigo, hermano, diga conmigo, tengo una nueva naturaleza. Aleluya. Ya les conté la historia de Rum Rum, les cuento de nuevo. Amén. Hermano, usted no, hermano, se pueden ir. ¿Les cuento o no? Les voy a hacer recordar, hermanos, porque a mí me gusta esta historia. Una familia quiso tener una mascota, un perrito, y se fue a comprar al mercado negro de perros, ahí en el cercado de Lima. Y compraron un perrito para tenerlo como mascota, muy lindo, muy hermoso. Y entonces se lo llevaron a su casa y comenzaron a tratarle como se trata a un perro, ¿no? Uy, con el video me con show, ¿no? ¿Sí o no? ¿Aló? Le daban ricocán, porque lo trataban como perro, comida de perro le daban. Y mientras él era cachorrito, movía la colita pero no ladraba. Algo raro pasaba con este perro. Y fue creciendo. Y cuando va creciendo se dan cuenta que la cola de este perro era más grande que la cola normal de todos los perros. Y que los dientes de este perro eran diferentes y el hocico era más largo que los otros perros. Y de repente un día Rum Rum ya no estaba en casa, se había saltado el cerco de la casa y se había metido a la casa de los vecinos. Estaban comiéndose los cuy, los patos, las gallinas. Y todos los vecinos se quejaban. Y entonces los dueños se dieron cuenta que no era un perro que habían estado criando, sino era un zorro, un zorrillo serrano. ¿Qué nos enseña esta historia? Naturaleza. Ese zorro, aunque aparentemente aparenta ser un perro de cachorro, pero según va creciendo manifestó su naturaleza cazador, carnívoro. ¿Qué va a comer ricocán ahora? Yo quiero comer carne. ¿Estás loco? Por eso que iba a comer la carne de los animales de los vecinos. Entonces no era perro, era su naturaleza salió a cierta edad. Y eso nos habla a nosotros. Antes teníamos una naturaleza corrupta, pecaminosa, y íbamos al pecado. Pero ahora tenemos una naturaleza celestial, justa y santa que está en nosotros. Y esa naturaleza debe expresarse. ¿Cuándo da gloria al Señor? Si pasarás de tener una mente oscurecida a tener la mente de Cristo. Ahora podrás conocer la voluntad de Dios y las cosas que Dios ha preparado para ti. Tendrás la sabiduría de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos son de la carne aquí? Gracias a Dios. Hay victoria. ¿Y cuántos son aquí del Espíritu? Ahora, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora tienen la mente de Cristo. Ya no está oscureciendo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El Espíritu apunta todas las cosas, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, tengo la mente de Cristo. No es una mente expresada. Ya vamos a terminar. Por favor, dígale que está a tu costado. Dígale que se calme un poquito, que ya terminamos. 8. Pasarás de confiar en los ídolos, es decir, las esculturas o imágenes, a adorar al único y verdadero Dios. Tu corazón solo adorará a Dios y lo harás en espíritu y en verdad. Dios es espíritu invisible, dice Juan
Aquí, 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ya no hay lugar para los ídolos. Las estatuas, los cuadritos, se van. Porque ahora Dios se ha mudado en nosotros y podemos adorar en espíritu y en verdad. Dice aquí, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a quién, a Dios único y verdadero. Cuando dan gloria a Jesucristo, es un nombre, hermano. Mire lo que hace el poder del evangelio. Por eso usted no necesita, escúchame, hermano, cuando usted va a predicar a alguien, cuando llega a la casa de alguien, de repente va a ver su casa llena de cuadros de la última cena, del Cristo que está así, ¿verdad? ¿Cuántos han visto alguna vez en una casa un Cristo así? De una persona incrédula, no es su casa, no es su casa barrera, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro pensamiento? Lo primero que le decimos, ¿sabes qué? Tiene que quitar sus hijos. Tiene que sacar a los hijos de la casa, esos muñecos de San Martín, de San Pedro, de San Pablo, eso no sirve. No. Tú tienes que predicarle qué cosa. El evangelio. Y cuando ellos crean el evangelio, entonces, hermano, el mismo espíritu les va a enseñar. Y cuando tú les enseñes, ellos mismos lo quitarán. Amén. Ya estamos terminando, por favor. Adán, siempre Adán nos hace la vida imposible. A todo eso, hermano, ¿cuál debe ser tu respuesta al evangelio? Porque tiene que haber una respuesta. Y no te sorprenda si hay gente que se burle, que no crea, que te rechace. Pero va a haber gente, usted lee el libro de los Hechos, cada vez que Pedro y Pablo predicaban, al final siempre había alguien que creía. Amén. Amén. Ya se fueron algunos. En su mente se fueron. ¿Aló? Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentíos y creer. Dos cosas que tienes que hacer. Tienes que arrepentirte. Papá, tienes que arrepentirte. Hija, tienes que arrepentirte. ¿Y qué cosa es el arrepentimiento? Es hacer un cambio radical en el modo de entender la gravedad del pecado. Porque a veces pensamos que el pecado es algo ligero, ya que es una ofensa contra Dios, quien es justo y santo, y que por lo tanto merecemos su ira y castigo. Es reconocer nuestra responsabilidad y aceptar nuestra miseria espiritual ante Él. Todo esto nos debe llevar a clamar, Dios, ten piedad de mí, que soy un hombre pecador. O como Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Aquí, no, en Hechos dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto he establecido un día en el cual juzgarán al mundo con justicia por aquel varón al quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es el evangelio. ¿Aló? ¿Aló? Ahí está hablando de la resurrección del tercer evangelio, hermano. La gente no se va a ir al infierno por ser borracho, adúltero. La gente se va a ir al infierno por no creer en el evangelio, por no arrepentirse. Dice Lucas, mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos a Dios, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. Dios, perdóname, yo reconozco que soy pecador, como estas personas que se arrepintió. Señor, sé que soy un pecador, me arrepiento de mi pecado, te pido que vengas a mi corazón y me salves. ¿Que te salve de qué? De la ira de Dios, de la mente oscurecida, ¿verdad? De todo eso que hemos hablado anteriormente, de la condición. Y luego ya esta mujer vida transformada, Señor amado, ¿cuál es tu voluntad para mí ahora? Porque así afecta el evangelio a las personas. Y la gente lo va a ver. Ella no es tan solo una maravillosa esposa y madre, sino también una buena cristiana. Ese testimonio dirán de ti en casa, en tu trabajo, en la oficina, en el barrio, o dirán, esa gruñona, esa renegona, esa pleitista, ese pleitista, ese renegón, ese iracún. ¿Cuál es tu testimonio de la gente?
Dos, creer en el Evangelio. Escucha, hermano, ya estamos terminando. Creer en el Evangelio es poner toda tu confianza y esperanza en ¿quién? En Jesucristo, reconociendo su muerte, sepultura y resurrección como el único medio para tu salvación y tu reconciliación con Dios. No te conformes con una aceptación mental o emocional. Creer es una convicción en el corazón que se produce al oír el Evangelio y se expresa con obediencia a su voluntad. El Espíritu va a traer esa convicción al corazón. Tú no vas a regañar, no vas a poner presión para que creas. Tú solamente predica el Evangelio y el Espíritu Santo va a traer esa convicción. Recuerda que la fe es por el grito que le das, porque tú lo regañas para que crea. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando habla de la palabra de Dios es el Evangelio. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, mis amados hermanos, espero que haya sido claro con esta enseñanza sobre el Evangelio. Esto, hermano, es trascendental. Y eso usted y yo tenemos que repasarlo y compartirlo. Use el material que se le va a entregar gratuitamente. No le voy a cobrar. Pero si usted lo va a atender y lo va a abandonar por ahí, mejor no me lo reciba. Pero si usted lo va a retener, le va a sacar copias y va a usarlo para predicar, no importa, léalo. Ahí está, hermano, le voy a mostrar. Vamos a sacar aquí el fajo de dólares. Hermano Pierre, ¿me puedes ayudar?